Biblia 1:1. Para empezar de cero. Tema 16. La Iglesia verdadera. Vamos a comenzar esta guía a través de la Biblia, haciendo preguntas y buscando las respuestas en la Escritura. ¿Qué dice la Biblia acerca de la Iglesia verdadera? 1. ¿Quién fundó la Iglesia cristiana? Busquemos Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Simón Pedro le respondió: Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. ¿Lo viste? Jesús mismo fue el fundador de la iglesia. 2. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Busquemos Efesios capítulo 2, versículo 20. Ustedes son como un edificio levantado sobre los fundamentos que son los apóstoles y los profetas, y Jesucristo mismo es la piedra principal. ¿Lo encontraste? Los apóstoles y los profetas, pero la piedra fundamental es Cristo mismo. Cuidado, muchos creen que Pedro es la piedra principal, pero en Mateo 16:18 no dice que construye la iglesia sobre Pedro, dice que construye la iglesia sobre la piedra que es Jesús mismo. 3. ¿Quiénes dirigen la iglesia? Busquemos Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Es claro, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es interesante notar que los primeros y más importantes de esta lista, hoy en día, solo podemos encontrarlos en la Biblia. 4. ¿Dónde debería estar ubicada la iglesia verdadera? Busquemos Mateo capítulo 28, versículo 19. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos, bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Fácil. En todo el mundo. No sirve si la iglesia solo está en mi barrio, mi ciudad o incluso mi nación. Debe ser un movimiento mundial unificado para cumplir el mandato divino. 5. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Busquemos Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ya lo viste, ¿no es así? Enseñar, predicar y sanar. Entonces deberíamos buscar una iglesia que esté en todo el mundo y que además de tener templos donde se predique el evangelio, tenga también instituciones educativas donde se pueda enseñar e instituciones médicas donde se pueda sanar a la gente. 6. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Busquemos Juan capítulo 13, versículo 15. Yo les he dado un ejemplo, para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Está claro, ¿no? El ejemplo de Jesús. Si Cristo predicaba, enseñaba y sanaba, su iglesia debería hacer lo mismo. 7. ¿Qué características tendría la iglesia verdadera? Busquemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Allí están, guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Entonces, la iglesia verdadera tiene que estar en todo el mundo, debe tener los escritos de los apóstoles y profetas en la Biblia como principales dirigentes, debe tener templos, colegios, universidades y hospitales para seguir el ejemplo de Jesús, y además debe guardar los 10 mandamientos, incluso el cuarto, que nos dice que recordemos el día sábado para santificarlo. 8. ¿Qué es el testimonio de Jesucristo? Busquemos Apocalipsis capítulo 19, versículo 10.
Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. ¿Lo tienes? El testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Además de todas las características que mencionamos antes, esta iglesia tiene que haber tenido el don de profecía en algún momento de su historia. Debo encontrar una iglesia que esté en todo el mundo, que predique, enseñe y sane, que tenga como máxima autoridad la Biblia, que guarde todos los mandamientos y que haya tenido o tenga un profeta entre ellos. Vamos ahora a ver consejos bíblicos. Si estos consejos están en la Biblia, deberíamos ponerlos en práctica. Consejo 1. Unirme a la iglesia verdadera. Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Aquí vemos que es Dios mismo el que nos guía hacia la iglesia verdadera, porque su Espíritu Santo nos guía hacia toda la verdad. Desgraciadamente, siempre podemos decidir rechazar su guía y quedarnos donde estamos cómodos o donde nos parece que nos gusta más. Consejo 2. Permanecer fiel y firme. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 10 y 12. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. Dios nos hace responsables de la verdad que sabemos y tenemos. Si decidimos ignorarla, pesará mucho más en el juicio que si pecáramos por ignorancia. Te invito ahora a tomar una decisión. Después de haber leído y entendido, te invito a hacer este compromiso con Dios. Creo que hay una iglesia verdadera fundada por Jesús. Deseo encontrarla y unirme a ella. ¿Te animas a hacer este compromiso? Si aceptas, te invito a que hagas clic arriba a la derecha donde dice Mi decisión. Allí te aparecerán dos opciones. De esta manera, Dios y los ángeles del cielo podrán conocer tu decisión. Te felicito. Has tomado la decisión correcta. Permíteme orar por ti. Padre Santo, gracias por la Biblia. Gracias porque en ella podemos encontrar las características de la iglesia verdadera. Te ruego por esta persona que está estudiando hoy este tema, que puedas bendecirla con este conocimiento y acercarla más a ti, que puedas ayudarla a encontrar la iglesia que tú has fundado con las características que se encuentran en tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.